Amigos de Viajeros Literarios, pues el día de hoy estoy con Ana de Anda. Ana, bienvenida a Viajeros Literarios. Hola, mucho gusto. Y bueno, también al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda este espacio para platicar con sus autores. Y bueno, vamos a empezar que Ana es becaria o ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del programa Jóvenes Creadores del SAC-CP. Textos cuyos han aparecido en Nexos, Letras Libres, Revista de la Universidad de México y Río Grande Magazine. Y bueno, actualmente estás haciendo un doctorado de literatura hispánica en el Colegio de México. Y bueno, Sí, siempre me gusta empezar con un poco la biografía del autor, porque en tu novela Los Relingos, pues se nota tu gusto por las letras, pero también por estas cosas que de repente, como tú dices, vamos acumulando. Y a través de la acumulación de los objetos, nos llevas a un recorrido desde los bazares, los tianguis, que primero pues están en las torres, luego en Portales, que es muy conocido esa área, esa colonia, precisamente por tener muchos vestigios de los 50, 60, 70, que también nos haces un retrato muy interesante. Y luego nos vamos a la parte de la moda. ¿Cómo inicia tu idea de, bueno, a través de contarnos todos estos espacios donde la gente a veces se deshace de objetos, de repente va y deja ropa, lámparas, objetos muy antiguos, pero también más nuevos? Pues, ¿cómo se te ocurre hacer este compendio de relatos? bueno, pues yo, o sea, a mí me gusta, creo, coleccionar y acumular cosas y siento que cuando empecé a escribir tenía un montón de obsesiones diferentes que no sabía cómo conectar y en algún momento pensé que pues era muy similar de ir a un mercado de cosas usadas y ver el montón de cosas que tienen que muchas veces no tienen que ver entre sí y más bien es el comprador o el coleccionista el que va curando su colección y el que les da sentido. Y sentí que mi forma de escribir sobre las cosas usadas podía ser muy similar a ir a un puesto o ir a un tianguis y escoger, eh, no sé, tazas con formas de pezuña. O la gente que va y solo se fija en juguetes, o la gente que va buscando muebles o cierto tipo de zapatos. Claro. Y bueno, estos distintos textos pues nos van hablando desde la apología de la basura, ¿no? Lo que para uno es un tesoro, para otro es basura, y nos llevas precisamente a este lugar de las torres, donde ahí pues se empiezan a ver toda la parte de los tianguis, y nos haces ahí también un recuento, ¿no? De cómo en la Nueva España, bueno, pues se hacía esta parte de ¿cómo se llama? Ubicar a estos mercaderes, ¿no? Y que se ubicaban en cierta parte de la Ciudad de México, se encuentra también en Pino Suárez. Se vuelve este texto como una narración histórica, pero también nos vas revelando un poco tu sentir con respecto a todos estos objetos. Sí, justo. Bueno, yo no quería solamente hablar de mí porque sentí que en algún momento eso iba a dejar de tener chiste porque no creo que ninguna persona sea tan interesante. Y yo también sentía que pues ninguno de estos tianguis nació ayer. Todos tienen pasados bastante largos, algunos, y a mí me parecía muy interesante pues contarle a la gente de dónde habían salido o pues a veces están y a veces ya no están, porque normalmente son lugares no muy bien vistos, Ujú. sobre todo los puestos chiquitos autónomos que aparecen un día en la banqueta y pues llega la patrulla y los quita, o en tianguis mucho más grandes pues hay una mafia al interior del tianguis y tienen que pagarle a la delegación o algún tipo de dependencia y si tú quieres vender ahí, pues le tienes que pagar a los tiangueros para que te den un pedazo de banqueta.
Claro. Y bueno, también, por ejemplo, en Casas hacia afuera, nos llevas a un recorrido de los inicios de la colonia Portales. Yo un ratito viví por ahí y es un lugar pintoresco, o sea, a pesar de que ya forma parte de la Ciudad de México y tú nos narras de manera muy interesante que en 1915, pues ya fue ahora sí que esta colonia que a diferencia de la Roma, por ejemplo, que fue creada en 1902, queda más cerca del centro, ¿no? Entonces, nos vas contando ahí como la historia de esta colonia donde todavía podemos encontrar estas casas llenas de azulejos que de repente están perdidas como en los 50, 60 y 70, porque hay de todo, ¿no? Y nos narras de este tianguis que se pone, porque hay días que se pone los miércoles y hay días que se pone sábado y domingo en Bélgica, ¿no? Entonces también nos vas dibujando un poco la historia de estas colonias que de repente decir, ay, voy a la Portales, para la gente que estamos en el centro es, híjole, está medio lejos, ¿no? Sí, bueno, eh, pues yo siempre había pensado que Portales ahorita es un lugar más o menos bien conectado y entonces me sorprendió mucho ver que empezó mm, pues casi como una periferia, eran puras milpas y la gente ahí se construía sus casas de campo y bueno, ya eventualmente se la comió la ciudad y ahora forma parte de, pues sí, de la mancha urbana. Pero también me gustaba ver que es una especie de lugar común decir que, bueno, igual y gente de mi edad ya no tanto, pero gente de la edad de mis papás o de mis abuelos, si se descomponía algo en alguna casa o se perdía alguna pieza del baño o del lavamanos, era súper común decir, ah, pues en Portales, casi como decir, pues en el centro. La otra opción que yo siempre veía era que en la Portales conseguías esa pieza hiper específica y pues ya me parecía que era un lugar común, o sea, ese es el chiste de los lugares comunes, creo, para la gente de cierta edad, al menos de aquí en la ciudad, porque pues yo siento que mi libro es muy chilangocéntrico, pero pues quizá en otras ciudades hay algún equivalente de la Portales en donde la gente todavía va a comprar la, no sé, la llave izquierda del fregadero o el tubo de una medida que no consigue en ningún otro lado. Claro. Lo que pasa es que la Portales está muy pegadito precisamente a Avenida División del Norte y ahí se encuentran pues todas estas empresas de fábricas, de baños, de llaves, ¿no? Todo lo que quieras cambiar de mobiliario para el baño, la cocina, bueno, pues ahí se encuentra mucho más barato porque ahí están precisamente las fábricas y sus tiendas, ¿no? Entonces sí es como muy común decir, vamos a la Portales a cambiar regadera, a comprar todo el baño completo, ¿no? Entonces también, pues me gustó mucho esta parte porque mezclas no solo tu parte de emotividad y lo que te recuerda, porque es algo que pues te recuerda a tu abuela, sino también nos ubicas en tiempo-espacio para los que no conocen la colonia y no conocen su historia, pues también nos sorprende, ¿no? Y luego hay otra historia que a mí en lo personal me gustó mucho porque me recuerdas mucho a la película de Amélie Poulain. Y por ahí relatas este síndrome, ¿no? De hacer hipótesis de a quién pertenecen, saber las fotografías de dónde vienen, si fueron de un pariente lejano. Y luego hablas pues de esta parte que hay gente como Carlos Monsiváis que le encantaba coleccionar precisamente fotografías, ¿no? Y que bueno, ahora se pueden ver en el Museo del Estanquillo, que es pues su casa. Y me gustó mucho porque sí, de repente pensamos ahora con esta cuestión de la inmediatez, de tener en el celular nuestras fotos, de repente vamos borrando porque ya se nos saturó la memoria y yo ya no veo que al menos en tu generación salgan a imprimir las fotos. Las imprimen solo si tienen un Instamatic, ¿no? Que para mi generación el tener un Instamatic era así como, híjole, ¿no? O sea,
igual y dura, pero igual y se desvanece por el tipo de película que tiene. Entonces, nosotros todavía, digo, yo tengo 55, pero todavía tenemos el uso de los álbumes. Y es muy interesante estas reflexiones que haces, precisamente, y me recordó a Nino Kikonpua, que es el galán de Amélie Poulain, porque él coleccionaba todas estas fotos en el fotomató y se cuestionaba, ¿quién es este hombre que sale permanentemente en este álbum, ¿no? ¿Y quiénes son estos que lo acompañan? Entonces, me gustó mucho este relato. ¿Cómo te llegó esta historia a la cabeza? Pues yo todavía, yo creo que hasta que entré a la secundaria, en mi casa y en casa de mis amigos y de mis primos y de la gente de mi edad, era común tener fotos impresas y yo todavía tuve una cámara análoga y todavía me tocó ir a un kiosco para dejar ahí el botecito y siento que muy pronto ya se dejó de usar. Y entonces, pues a mí me produce cierta nostalgia ver la caja de fotos impresas o los álbumes que están en casa de mis papás, porque siento que ya se perdió, ya nadie imprime sus fotos o quien imprime sus fotos pues ya pertenece a un nicho súper específico, casi como la gente que colecciona vinilos, Ujú. porque también pues ya es cada vez más caro, ¿no? Tomar fotos análogas y cada vez hay menos lugares en donde puedas ir por tus fotos. Y bueno, esa era una parte y además a mí me parecía extrañísimo ver que en los tianguis la gente vende fotos que yo supongo que son fotos familiares, pero a lo mejor son fotos que compraron en algún otro puesto. Y también yo nunca he entendido por qué alguien compraría fotos de desconocidos. O sea, quizá para una instalación artística o con fines eh, pues Históricos. sí, históricos o museográficos, pero si no, pues a mí me parecía una cosa loca. Y siento que es algo súper común en muchos mercados que están vendiendo fotos viejas de quién sabe quién. Y la verdad no tengo idea de qué tanto se vendan esas fotos, pero siempre hay. Y bueno, por ejemplo, si uno va al estanquillo, pues muchas veces hay colecciones muy lindas de la fotografía a finales del siglo XIX. Ujú. Y entonces Monsiváis, que era un loco visionario, pues yo creo que acumulaba un montón de cosas y en su cabeza seguro se imaginaba como, bueno, pues estas fotos, este bonche de fotos puede ir para esta exposición o este otro montón de fotos tienen estas cosas en común. Y pues así lo pensé por la sorpresa que me causaba ver que venden fotos. Claro, porque también, bueno, el hecho de la foto, pues guarda un momento que es irrepetible, ¿no? Al final del día, también cuando escribimos, quizá Monsiváis al coleccionar, quizá eso también le alimentaba la creatividad, ¿no? De ver un rostro en un momento, en una época que quizá no fue la suya y le ayudaba pues como a ejercitar esta parte de la imaginación, ¿no? Y de repente yo creo que cuando se ponen a la venta estas fotos y la gente las compra, quizá pueda ser para cuestiones de producción de alguna película, alguna serie, alguna obra de teatro que retraten como ese momento, pero también puede ser que la gente por el gusto de ver a otro ser humano en una actitud desde chusca hasta sorprendente, ¿no? Me parece, pero este relato me gustó mucho y te quiero decir que a partir de Vida y Milagros de la Ropa Usada, me encantaron estos textos porque nos vas metiendo, obviamente, en esta cultura de la paca de cómo antes, pues viste barato, o sea, viste gabacho, ¿no? Y tú dices, no se vista gacho, vístase gabacho, y que ha sido una constante precisamente en muchas generaciones de los, ¿qué serán? 2000, 90, de repente bajó un poco, ¿no? Por este rumor que esparcieron de repente ciertas empresas que se dedicaban a vender ropa de que pues estaba contaminada, bajó un poco y ya después como que volvió a retomar otra vez fuerza y tú nos vas relatando, ¿no? De estos espacios en Pino Suárez que puedes decir es el jefe de jefes de las pacas
y luego nos vamos por otros espacios, pero también me gusta mucho que a partir de aquí nos das un brinco tremendo en la cuestión de explicar de ciertas piezas que las mujeres usamos y hablas, por ejemplo, ahí de las faldas, ¿no? De la época victoriana, el peso que tenían de 1 a 3 kilos y cómo provocaban accidentes, ¿no? El hecho de usar falda y luego haces una mención del pantalón. Me gustó mucho estos textos, sobre todo también el de Devenir Colección, porque nos vas llevando precisamente de una manera distinta y una mirada distinta hacia la moda. ¿Eres amante de la moda o de la paca? Eh, la verdad siento que últimamente de ninguna de las dos, porque pues siento que me he visto igual siempre, que soy como Bart Simpson y siempre estoy vestida igual. Y antes sí me gustaba mucho ir a las pacas, sobre todo porque tenía una amiga que estaba estudiando ahí muy cerca del Metro Pino Suárez. Y lo cuentas aquí. Ajá. Ajá, y pues era muy divertido ir con ella. Y ni siquiera comprábamos tantas cosas, solo era por el placer de ir a caminar y de echarte una chela y de ver el montón de cosas que venden ahí. Pero pues yo siento que un poco más cada vez hay un montón de tiendas y, o sea, está bien porque tiene su chiste ir a estos mercados de pacas que normalmente están lejos o pues están, tienes que invertirle tiempo a ir y escarbar y encontrar algo que valga la pena, pero pues hay un montón de tiendas que ya venden carísimo las pacas y a mí me ofende mucho que vendan tan caro. Y pues también a veces me da la sensación de que uno se lava la culpa pensando que por comprar en la paca estás haciéndole un bien al mundo y pues puedes encontrar muchísimos tesoros y puedes verte súper excéntrico y súper original y único, pero pues siempre salen miles de noticias de cómo en medio del desierto o en medio de donde sea hay montañas y montañas de pues de pacas nuevas muchas veces que se tiran porque se produce muchísimo más de lo que se consume. Entonces, sí, como un fenómeno a mí me parecía súper interesante, pero pues también siento que últimamente los que dicen que son amantes de las pacas, eh, pues está muy bien. Yo soy amante de ciertas cosas que he encontrado en las pacas, pero el peso moral que se le da últimamente, la verdad, a mí no me gusta tanto. Claro. Y bueno, también tienes otro texto que habla de venta de garage. Entonces ahí cuéntanos un poquito. Claro, bueno, pues yo he vivido aquí en la Ciudad de México siempre toda la vida y yo lo que pensaba, o sea, cuando era muy niña yo decía, pero ¿por qué yo no tengo una casa del árbol y por qué yo no puedo salirme a vender limonada en el jardín que no tengo? Y pues entonces crecí y me di cuenta de que en esta ciudad es súper caro tener una casa. O eres millonario o vives pues en una zona medio periférica donde todavía hay casas, porque si no, pues seguramente vivirás en un departamento o en alguna casa donde en la planta alta pues es una casa habitación y en la planta baja son negocios. Y yo lo que notaba es que les decían ventas de garage a un montón de ventas que ya no pasan en el garage porque nadie tiene garage. Y pues sí, yo sentía que por eso es súper común ver ventas, pero eh, en las zonas comunes de las unidades habitacionales o en camionetas que se ponen a veces en alguna esquina de la cuadra, pero pues si no aprovechaste ese día ya desapareció o pues en algún parque, pero le siguen diciendo ventas de garage a estas ventas no en el garage. Y bueno, pues obviamente yo también alguna vez quise vender mis cosas en mi casa que quedaba súper lejos, yo vivía en Tláhuac y pues no pasaba nadie porque era una zona muy local, pasaban mis vecinos a los que obviamente no les interesaba comprarme nada Claro. y hablé con mis amigos de la prepa y pues los que vivían en casas vivían igual de lejos que yo y los que vivían en zonas mejor conectadas pues vivían en un departamento chiquito
donde era muy difícil que vendiéramos algo. Y ya así nos enteramos que podías ir a un tianguis. Nosotros fuimos al tianguis de Apatlaco Mm. y pues tenías que darle una lana al jefe del tianguis, llegar temprano y ya te daban un pedazo de banqueta y pues ya ahí tú te encargabas de vender tus cosas. Y el primer día nos fue más o menos. También entre nosotros intercambiamos nuestra basura, pero ya los siguientes días dejó de ser tan divertido y al final abandonamos esa vida. Pues sí, es complicado. De repente también hay en mercados, por ejemplo, el de la bola que está en Avenida Imán. Ujú. También ahí se da muchísimo, ¿no? Esta parte de ir y poner tus cosas ahí en un pedazo de banqueta. Y bueno, pues al final haces un epílogo y luego nos muestras todos tus hallazgos, obviamente, de cada uno de los textos que amablemente escribiste. Y pues me parece una lectura muy, muy interesante que fluye. La verdad es que yo ayer me la aventé, me encantó, sobre todo los que te comenté, porque sí nos enseñas, nos muestras historia, pero lo vas hilando con estas reflexiones que van desde qué hacemos con la basura, la moda instantánea, la parte de las pacas, el sentimiento que da y obviamente pues todo lo que tiene que ver con objetos, ¿no? La carga emotiva que lleva, también la carga de decir, me desprendo de esto porque ya no es posible tener tanta acumulación, ¿no? Y el sentimiento que también da a acumular. Pues muchas gracias, Ana de Anda, y felicidades por este libro, que también ahí adentro, para picarle la curiosidad a los que nos están viendo, busquen por qué le puso los relingos, que hay una anécdota ahí personal de Ana, y pues mil, mil gracias. ¿Y qué es lo nuevo que traes entre manos? Pues a mí me gusta escribir sobre estas cosas medio cotidianas y últimamente he estado pensando en escribir sobre quejas de trámites o de cosas cotidianas muy burocráticas como tener que ir a sacar una cita al IMSS o al ISSSTE o al Servicio de Salud Público de su preferencia y de lo cansado que es y de lo absurdo que es y de los trámites tontísimos que hay que hacer. O pues de ir a pelearte con la administración condominal o vecinal para pedir cualquier cosa. Entonces siento que es casi como una especie de catarsis mía escribir sobre eso, pues no para solucionarlo, pero al menos para sacármelo de encima. Claro. ¿Y qué sigue para los relingos? Pues hay una primera presentación este viernes a las 6 en la Fiera Librería en Coyoacán. Ah, perfecto. Pues los invitamos y pues muchas gracias. Tus redes sociales, Ana, por si alguien quiere escribirte. Eh, pues tengo un Instagram en donde solo subo fotos de mercados de chácharas, que es así como el libro, en minúsculas, los guión bajo relingos. Está el Instagram mío, que es Ana de Anda con doble A al principio. Y pues tengo un Twitter que es Ana Prangana, todo en minúsculas y pegado. Ok, pues mil, mil gracias, muchas felicidades, un éxito tu libro y mucha A suerte para ti, la presentación. Y gracias también al Fondo de Cultura Económica que gracias. siempre nos brinda la oportunidad de platicar con sus autores. Recuerden que esta entrevista de manera completa la van a poder ver en nuestro canal de YouTube y extractos en todas nuestras redes sociales. Y recuerden que para viajar solo necesitan tener alma de viajero. Gracias.